genérica, porque todo microprocesador, o sea, todo proceso de decodificación de instrucciones sigue más o menos el mismo orden, que se llaman los pasos fetch, o sea, trae la instrucción, luego aquí viene la decodificación de instrucción, DOI, después de la DOI, o sea, después de que traes los pasos, la lógica es esta: yo voy por una instrucción, luego decodifico la instrucción, luego calculo los operadores, operand calculation, después, dependiendo de la instrucción que sea, porque toda instrucción tiene operadores, toda instrucción tiene lógica, viene la operación de hacer la operación do operation, que es la instrucción do. Después de esta viene la parte de almacenamiento de resultados, operand store. Y después de el operand store, viene así estos pasos, viene el siguiente ciclo, que es el ciclo de instrucción, o la instrucción siguiente, que viene acá. Estos son son los cinco pasos básicos de cualquier micro para hacer la ejecución de las instrucciones, sin importar, y aquí me falta acá, de hecho tendría que estar, sí, acá, un paso extra que sería cálculo de la siguiente instrucción, N y C, perdón. Y esta parte no va acá, sino va de este lado. Así, perdón. Ya está. Entonces, sí, me faltaba esa parte. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace la máquina de decodificación de instrucciones? La máquina de la unidad de datos, o sea, la máquina que hace las operaciones, esa ya quedó armada. Y una vez que esa queda armada, entonces hay que construir la unidad que permite utilizarla acorde con el listado de instrucciones que voy a hacer ahora. Entonces, toda decodificación de instrucción parte de la primera parte, que es el fetch o el IF, que también se le conoce acá, instruction fetch. Traigo una instrucción, la instrucción tiene que ser decodificada, decodificación de instrucción, por eso viene el DOI, y luego las instrucciones necesitan uno o varios operadores para hacer la operación tal cual. Por ejemplo, en el caso de nuestro micro que estábamos diseñando, todas las operaciones son entre solamente un elemento, que es el A o el B, y el resultado se almacena en W. Pero la arquitectura del micro puede permitir que yo opere entre dos direcciones de memoria, y entonces lo que hace es calcular dónde están esas direcciones de memoria y almacenarla en otra dirección de memoria. Todo eso depende de la portabilidad o de las atribuciones o atributos que haya diseñado el generador de la máquina, de la unidad de datos. Entonces, aquí puede haber dos flechas que permiten hacer esa operación. Si yo las operaciones las hago entre varias localidades de memoria, puedo pasar de calcular las operaciones a hacer una parte de la instrucción y regresar a calcular el siguiente operador. Y los resultados, el ejemplo clásico podría ser un cálculo vectorial. Los resultados los puedo almacenar en una o varios lugares de memoria para que el resultado, si es una operación, por ejemplo, vectorial, se almacenen en toda una región de memoria o en varios de los registros de operación anexos al núcleo del propio operador de la propia unidad de datos que estoy construyendo en esta memoria. Pero básicamente son lo mismo. Por ejemplo, yo traigo, y no importa el tipo de instrucción que yo haga, por ejemplo, las operaciones de transferencia de información necesitan calcular los operadores y el estado de do, o sea, data operation, en realidad no se ejecuta y solamente o es transparente y pasa de calcular las posiciones de origen a las posiciones destino
que sería el data storage o operand storage. Por eso se llama OS este dato, este estado. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, una operación de transferencia de información de un banco o de una sección de memoria a otra sección de memoria a través de estas instrucciones que están acá. Y entonces, la máquina, si es que me permite hacerlo, podría hacer varias operaciones de transferencia con una sola instrucción. Ese es cuando ya empiezan a involucrar varias operaciones de entre datos y almacenamiento, los micros cambian su comportamiento de ser RISC a ser CISC, porque ahora permiten un conjunto de instrucciones complejas para almacenar esas instrucciones complejas. Entonces, esta parte de acá, o sea, la parte donde yo ya dije qué es la instrucción y ahora voy a calcular los operadores, esta parte es lo que le da distintas nomenclaturas a los microprocesadores. Pero todas parten de calculo cuál es la dirección, la traigo la instrucción, la decodifico, opero, o sea, calculo dónde están, opero y guardo. Y el último paso, sin importar la instrucción, es calcular la dirección de la siguiente instrucción de memoria o de la siguiente instrucción a decodificar. Entonces, lo que voy a hacer acá es, acá veo dónde está este registro que se llama el PC, y lo que hace el fetch es la dirección donde está apuntada PC de la memoria, la pasa al registro de la instrucción. Entonces, registros muy importantes para un micro son PC, que es tal cual Program Counter, IR, que es el Instruction Register, y status, que lo que debe mínimamente contener son los valores de Z y de carry. ¿Por qué? Porque esta instrucción, la primera parte o el primer ciclo, lo que hace es toma lo que está apuntado por el contador de programa y almacena o decodifica, lo pasa al registro, al flip-flop que se llama IR. En IR, en todo este ciclo, en IR está almacenada la instrucción que estoy decodificando actualmente. Y eso lo hago en este estado, que es el estado de DOI, Decodification of Instruction. Decodifico la instrucción, calculo los operandos, resuelvo la operación, y el cálculo de operación siguiente, el 90% de las veces, si no es que más, es PC, le agrego PC más 1. Al finalizar este estado, lo que va a pasar es que el contador de programa se actualiza, actualiza el contador de programa, y ya tengo listo la siguiente dirección de la memoria de donde voy a extraer las cosas. Y digo que casi el 90% o más de las veces es porque las únicas instrucciones, casi siempre se pone esto, salvo las instrucciones de salto, que lo que hacen es asignarle al contador de programa un valor decodificado que viene dentro de la propia instrucción que está colocada en el IR. Cuando son las operaciones de salto incondicional, se carga ese valor que está en la instrucción, en el registro de instrucción, y cuando es un salto condicionado por las banderas Z, C o cualquier otra bandera que el micro permita hacerlo, entonces se cargará el valor de PC o se cargará el valor del salto que voy a ejecutar, que viene acá. Y entonces la máquina, todos los micros, el microprocesador o microcontrolador, están encerrados en que sería el ciclo básico de decodificación de instrucción para cualquier micro, sea cual sea su arquitectura. Cada uno de estos pasos en el diagrama específico de decodificación para la arquitectura específica del microprocesador van a tener uno o más pasos, pero todos deben fluir por todas estas regiones que están acá. Ahora, con esta decodificación que está acá, la máquina es una máquina ininterrumpible, porque
no estoy evaluando condiciones que vienen de afuera o situaciones, por ejemplo, que me saquen a la máquina de su ejecución normal. Es decir, la máquina está, así como está, condenada a solamente ejecutar su código que está almacenado en la memoria ROM o en la memoria RAM, dependiendo de la arquitectura que sea, Harvard o von Neumann, y no puede responder a eventos que suceden en el exterior. Los eventos que suceden en el exterior se llaman interrupciones, y esas interrupciones le dan al micro la portabilidad de poder ejecutar pedacitos de código que suceden cuando algo sucede en el hardware de manera externa, y eso es muy común para todas las computadoras. Interrupciones, por ejemplo, de si ya pasó una alarma del reloj o si hay una máquina exterior que me permita comunicarme con el interior. Entonces, otra de los requisitos que debe tener una máquina para funcionar de manera muy adecuada es tener esa portabilidad de ser sensible a interrupciones, que esa la vemos después. Ahorita, con este enfoque podemos reconstruir la máquina o los ciclos de instrucción, el diagrama de flujo que teníamos para el kernel que estábamos diseñando hasta ahorita. Entonces, el kernel que tengo diseñado hasta este momento, y si no mal recuerdo de cómo estaba bosquejada mi unidad de decodificación de instrucción, porque ahora me falta también diseñar una unidad de datos específica para esta máquina de instrucciones de decodificación de instrucciones que tengo. No es la unidad que va a operar los datos, sino es una unidad de datos que lo que hace es sacar las instrucciones e irlas operando. Entonces, primero voy con el diagrama de flujo. Mi diagrama de flujo, yo tenía a IR, le asigno la nueva instrucción, que es la instrucción que está almacenada en la dirección apuntada por PC. O mejor dicho, así. Saco de la ROM la dirección que está apuntada por el contador de programa. Y de acá venían todos mi rombo condicional que decía qué tipo de instrucción es. Entonces aquí viene tipo de instrucción, que el tipo de instrucción se basa en los primeros 2 bits de la memoria que tenía. Y entonces tengo instrucciones, ahora son aritmético-lógicas, AL, operación de transferencia de datos, transferencia, y las operaciones de salto. Habíamos visto que las operaciones de aritmético-lógicas se ocupaban 2 estados. El estado, aquí le llamo aritmético-lógico estado 1, aritmético-lógico estado 2. Para las operaciones de transferencia, en realidad había operaciones de transferencia que eran en un estado y había operaciones de transferencia que ocupaban 2 estados. Para simplificar el diseño de mi máquina, yo hago las operaciones de transferencia todas de 2 estados. No importa que sean que puedan terminar en 1 o en 2, pero las hago de 2 estados para ser consistentes con esto. Las operaciones de salto, ahora debo decir si son 2 tipos de salto. Ahora es salto condicional. Si es salto condicional, entonces necesito un tercer icono donde un tercer rombo, donde en este rombo evalúo el acarreo o evalúo el setup para mi máquina particular. Y si no es una condición de salto condicionado, entonces lo que hago a fuerza es cargarle al contador de programa el valor que viene almacenado en la propia instrucción, o sea, el valor de la instrucción siguiente, que es dir. Si la condición se cumple, y ahora aquí viene este 0, esto es 1, si la condición se cumple, o sea, si esta bandera fue verdadera para el tipo de salto, pasa lo mismo que hubiera pasado con un salto no condicionado. El contador de programa se carga con dir.
Si la condición no se cumple, entonces la instrucción de cálculo de instrucción siguiente va a ser la misma que sucede para estos dos estados, que es a el contador de programa, le agrego el contador de programa más 1. Entonces, esta pasa para acá, esta termina acá, y estas últimas dos estados que tengo acá son los estados finales que van a dar ahora al cálculo a traer la instrucción siguiente a ser decodificada. Entonces, de lo que había dibujado hace rato, puedo ver que esta sería la instrucción de fetch, o sea, el primer dato. Fetch, tráete la instrucción, cárgala acá, toda esta parte de acá, hasta acá. En este caso, para este ejemplo, esta es la parte DOI, que formalmente no es un estado, o porque son puras condicionales, pero tengo que hacer eso, la decodificación de instrucción. El diagrama que habían puesto hace rato de bolitas son de los pasos que tengo que hacer. Ya en la implementación, para el micro particular que tenga, eso puede cambiar. Y entonces, aquí ya tengo la parte de la decodificación de la instrucción, que en el caso de mis instrucciones, porque mi micro es muy sencillo, es muy simple como todas estas partes que están acá. Aquí del cuadrito déjenme remarcarlo en otro tono, del cuadro se tiene que excluir esta parte que viene acá. La parte de APC, asignarle el valor de la DIR, eso no es parte de la decodificación de la instrucción. Luego, el Data Storage y el Data Operation se realizan en estos estados que están acá. Acá tengo DO y tengo una parte de DC, Data Calculation, o Operand Calculation, OC. Aquí hay una parte OC y hay una parte DO. Y también acá hay una parte OC y hay una parte DO. Y acá también hay una parte DO y hay una parte de S, y aquí hay una parte de O y hay una parte de S, o sea, hay una parte donde se calcula la dirección de los operandos, hay una parte donde se opera formalmente, y en el estado 2 hay también una parte donde se calcula la dirección de salida de los operandos, que aquí están. Y finalmente, la parte que me falta, en el caso de mi micro, no hay una regresión, o sea, no hay que regresar a calcular el siguiente operador por la simplicidad del micro, pero en caso de micros más complejos, aquí puede haber más estados que permiten regresar y calcular el siguiente operador, y entonces la decodificación de estados se vuelve una máquina un poco más compleja. Finalmente, al finalizar todos los ciclos que tengo acá, este valor que está acá y este valor que está acá, o sea, pero en estos estados, tanto este como este forman los estados NIC, los estados donde calculo la dirección Next Instruction Codification, o Next Instruction Calculation, calculo cuál va a ser la siguiente instrucción y la dejo lista para que al siguiente ciclo, que es el siguiente ciclo fetch, se termine de decodificar mi instrucción. Entonces, para mi máquina particular, este diagrama consiste en el diagrama de trabajo de mi micro completito, y una instrucción se llevará, aquí me falta para que sea completo, dado que todo lo que viene aquí a continuación es puros estados de condicionales, pero no son estados, sino son condicionales, me falta, para que esto ya funcione como debiera funcionar, me falta un estado vacío, que sería formalmente mi estado de decodificación, donde yo cargo el valor del contador de programa, dejo que el registro se mantenga, se vuelva estable, y después decodifico la instrucción para poder lograrlo. Entonces, ahora sí, traigo la instrucción, la decodifico, dejo que se evalúe, y ahora mi instrucción o mi ciclo de trabajo del micro, sin importar, bueno, sí importa para las operaciones aritméticas lógicas,
se va a tomar 1, 2, 3, 4 estados, 5 estados en hacer una sola instrucción. 5 ciclos de reloj, o sea, las operaciones aritmético-lógicas de mi máquina se realizan en 5 estados. Y eso define la frecuencia de trabajo de mi micro. Si mi micro trabaja a 1 milisegundo o frecuencia de 1 milisegundo, entonces le toma 1, 2, 3, 4, 5 milisegundos en realizar una sola de las instrucciones aritmético-lógicas. También le toma el mismo tiempo hacer una operación de transferencia de datos, 1, 2, 3, 4, 5. Pero las operaciones de salto le toma 1, 2, 3 o 1, 2, 3, dependiendo del tipo de instrucción de salto que yo voy a hacer. Pero entonces, ahora con esto ya puedo calcular cuánto tardaría en mi microprocesador en hacer todo un conjunto de operaciones que previamente fueron almacenadas para el micro. Entonces, decía que dado que tengo este diagrama de flujo, ahora sí puedo empezar a construir la unidad de datos para la decodificación de las instrucciones, que es distinto del kernel. El kernel ya lo armé, ya lo construí, ya probé que funciona y ahora necesito armar la unidad, o sea, la máquina que va a decodificar la instrucción como tal, que ya no es parte o pudiera ser parte del kernel, pero para fines de entendimiento es mejor hacerla por separado. Entonces, lo que necesito es una máquina que sea capaz de contar y que sea capaz de almacenarle datos de manera explícita, una máquina que además tenga un registro de instrucción que es este que está acá. Entonces, con ese sentido, mi unidad, o sea, todo lo demás, todos estos, o sea, el flujo de programa, o sea, el flujo del algoritmo, está almacenado, ya sabemos que en la lógica de estado siguiente y en la lógica de salida. La lógica de salida de mi máquina va a dar como resultado los valores hacia los multiplexores de la unidad de datos, los valores hacia la ALU de la unidad de datos y también los enables, los resets y demás máquinas y demás señales que controlan el funcionamiento de la máquina de datos. Y esos valores de señal se generan en estos cuadros que están acá. Esos son los valores que van a las señales que se generan en la señal. Ahora, lo que necesito aquí es un registro, una memoria ROM. Aquí tengo mi ROM, donde están almacenadas mis instrucciones. Necesito un flip-flop. Este flip-flop es el flip-flop IR, que le voy a pasar lo que está almacenado acá. A este flip-flop, además, necesita su enable de IR, necesita su reset de IR, y la salida va a ir hacia el decodificador de instrucción o hacia mi unidad de lógica de estado siguiente. Déjame, creo que voy a tener que borrar esta parte para que quepa todo. Entonces, para que no se vea aquí mal y todo pequeño, mejor lo especifico completo. Entonces, así como está, yo tengo aquí un registro al cual le llamo Program Counter. Program Counter tiene acceso hacia la salida, que es el controlador de programa. Voy a mandarlo hacia un elemento que incrementa en 1. También tengo aquí un elemento que permite la multiplexión de esto para, de manera habitual, mando la instrucción siguiente, que es PC más 1, o en las instrucciones de salto le cargo aquí un valor directo que viene en la propia instrucción. Tengo acá, esto es un flip-flop, su enable, y entonces enable y reset, enable, reset,
y esta señal sería enable program counter, reset program counter. Lo que va a hacer es permitirme cargar el valor de la siguiente instrucción. El contador de programa es una línea que va a dar que va a alimentar o que va a decirme de la ROM cuál es la instrucción que debo sacar. En mi ROM tengo puras instrucciones porque es una arquitectura tipo Harvard, y lo que voy a obtener acá es esta línea tiene decodificada la instrucción siguiente. Lo que está acá es una palabra que es la instrucción, y eso va a entrar a mi registro IR, que es el registro de instrucción, donde la instrucción va a ser almacenada. Tengo acá mi reset, tengo acá mi enable, todos siempre tengo los mismos valores, pero en las mismas líneas, porque todos son flip-flops de exactamente la misma arquitectura, reset IR, aunque de distintos tamaños, y esta parte va a ir a la lógica de estado siguiente, junto con las banderas, en este caso, de carry y de Z, para calcular la lógica de estado siguiente de mi máquina, ¿no? Y entonces esta lógica de estado siguiente ya está decodificada ahí. Ahora me falta la lógica de salida, y como es una lógica de estado siguiente, entonces esta señal va a tener una línea que va hacia la unidad de datos, y va a tener otra línea que se retroalimenta a sí misma para, dada la instrucción actual, el estado actual, saber cuál es el estado siguiente y la información que tengo. De hecho, esta no puede ir así porque este es un circuito combinacional. Así es como está. La retroalimentación de esta máquina no se da por esta vía, se da a través de los carries y los zetas. La lógica de salida va así, hacia acá, y esta también puede ir hacia la lógica de salida, va hacia la unidad de datos, y la lógica de salida también retroalimenta hacia la dirección. Para el caso de mi micro, porque el micro, la instrucción tiene la salida o a dónde va a ir la siguiente máquina, y entonces aquí ya tengo armada cuál es la unidad. Estas son entradas a mi lógica de estado siguiente, y estas entradas vienen de la unidad de datos. Entonces la arquitectura de un micro en general se compone de una máquina que es esta, la de decodificación de instrucción, otra máquina que es el kernel, donde estas dos máquinas están retroalimentadas una respecto a la otra, y tanto a las señales, esta es unidad de control, esta es la unidad de datos. La unidad de control decodifica las instrucciones, la unidad de datos opera las instrucciones. A este le puedo poner conexiones que vienen entradas de afuera y elementos que me brinden salida de la máquina, y a la unidad de control también debe tener entonces máquinas o líneas de conexión que permitan incorporar datos que suceden en el exterior de la máquina o pueden dar información de lo que sucede al interior de la máquina. La retroalimentación de todo este ciclo está dada justamente por estas líneas de comunicación. Las más habituales de la unidad de datos hacia la unidad de control son los operadores de acarreo y de cero. La comunicación que va de control a datos son los valores de los multiplexores, de las ALUs, de los enables, de los resets, de todos los flip-flops que contienen la unidad de datos, y esa unidad de datos puede tener comunicación del exterior a través de los puertos I/O o salidas también a través de los puertos I/O. Estas unidades que están acá, por ejemplo, estas líneas, pueden servirme para saber qué es lo que está haciendo, en qué paso de la unidad de estado está, para poder calcularlo o para poder saber que está funcionando. Y estas líneas de reset contador de programa, reset IR
permiten que entonces la máquina pueda iniciar desde la posición 0 o me permiten reinicializar la máquina desde la posición 0 para que el algoritmo se pueda hacer otra vez. Dado que esto es un microcontrolador y si yo no tengo cuidado en cómo están operadas o cómo están organizadas estas operaciones, lo que va a hacer el controlador del programa es correr toda la secuencia y cuando termine regresará. Pero si mi programa termina instrucciones antes, entonces una instrucción o la última instrucción siempre de mi programa para un microcontrolador debe ser brincar a la posición 0. Entonces la última instrucción es regresa a la posición 0 y lo que hace la máquina es estar en un ciclo infinito de ejecutar todas las veces exactamente el mismo algoritmo todo el tiempo. Si no pongo este cuidado, entonces lo que va a pasar al final de esta instrucción es que el operador o la máquina va a decodificar la instrucción siguiente, que ya no sé cuál es, porque yo ocupé menos instrucciones para hacer el algoritmo. Y lo va a terminar. Y cuando termine de ciclar todo esto, porque cuando esta palabra llegue a 0x, f, 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 dependiendo de la longitud que sea, la siguiente palabra entonces va a volver a ser 0x, 0, 0. Pero sin el cuidado de haber construido esto, puede hacer lo que era mi máquina en lo que está decodificando las instrucciones basura que están colocadas acá. Y ahora sí, ya tengo casi diseñado toda mi máquina, solo ya está lista o casi lista para ser interpretada o para hacer export, para poderle incluir instrucciones o señales de interrupción que le dan mucha mayor riqueza al micro y poder operar muchas más cosas, que es lo que me hace falta para que sea un micro con todas las de la ley.